Desaparecidas han sido declaradas desaparecidas por los incendios que azotan a la segunda ciudad en importancia del país, Los Ángeles, y se prevé que el número continúe en aumento de acuerdo a las autoridades locales. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene sus alertas rojas por condiciones climáticas propicias para que estos incendios continúen. Se prevé que hasta el miércoles se registren vientos sostenidos de hasta 80 kilómetros por hora y ráfagas en las montañas que podrían alcanzar los 113 kilómetros por hora y ayudar a expandir estos incendios. Por su parte, el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles anunció que al menos 70 camiones llegaron para ayudar a repeler el fuego y están preparados para los próximos eventos de viento, según consignó The Associated Press. Recordemos que los incendios forestales se desataron la semana pasada y arrasaron zonas enteras de Los Ángeles, donde no llueve hace 8 meses, como estamos viendo allí esas imágenes que en los últimos días empezaron a circular, que son impactantes, ¿no? De casas, todas casas y zonas completamente devastadas por el fuego. No, y el cartel de Hollywood, no sé si lo vieron Sí. en llamas, es una foto muy fuerte de ver, ¿no? El número de fallecidos era 11 el sábado, pero las autoridades entienden que a medida que se avanza en la búsqueda de restos o de personas entre los escombros, la cifra va a ir en aumento. En el condado de Los Ángeles, según números manejados por las autoridades, hay 150.000 personas que tienen orden de evacuación y 700 residentes se encontraban en albergues. Tremendo. La verdad Las que imágenes son Las impresionantes. imágenes son impresionantes, sí. Bueno, volvemos a nuestro país y vamos con la segunda entrevista de esta mañana, como se había informado en los últimos días. Hoy el presidente electo, Yamandu Orsi, retoma las actividades después de su licencia. También se espera que haya anuncios para completar el equipo de gobierno. Además, entre el gobierno saliente y el entrante se han dado algunos cruces en torno a la cantidad de información que se ha brindado en la transición de gobierno, también para hablar justamente de cómo viene esa transición de gobierno, entre otras cosas, y cómo va el tema del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que recibimos ya en nuestra mesa a Matías Carámbula, subsecretario designado de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buen día, un gusto estar con ustedes. Muy buenos Bienvenido. días. Igualmente. Vamos a hablar de varios temas, pero al principio, tu nombre se había manejado como una posibilidad para la Intendencia de Canelones, hasta que surgió este nombramiento en el Ministerio. ¿Cómo se dio esa situación? Bueno, fue un proceso, no están vinculados en realidad. Primero, efectivamente, en la Intendencia de Canelones era una posibilidad, un nombre que se planteaba como opción. Pero bueno, después mi partido y el Frente Amplio mismo se fue conduciendo probablemente hacia una candidatura única de Francisco Legnani, y en ese escenario entendimos que había que apoyar ese camino. Y bueno, en forma paralela o después fue lo de la subsecretaría, que indudablemente tiene un vínculo con mi trabajo como agrónomo en la universidad, en la Facultad de Agronomía, en mi formación, pero también un vínculo que yo trabajé 5 años con Yamandu. Fui el director de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones cuando Yamandu en su primer periodo. O sea que Entonces, tampoco era tan raro el... No, era una posibilidad y que bueno, la acepté y me entusiasma un montón. Estamos en ese camino. Para la gente que no lo conoce, el Partido Comunista, Sí. ¿no? Y bueno, Carámbula es no solo su trabajo en la intendencia concreto, sino que la familia Carámbula es una familia con una tradición política en Canelones muy larga, tercera generación, ¿no? No, en realidad como cuarta. cuarta sí, generación. es más largo. Es más largo el Sí, asunto. de mi bisabuelo para acá. Bueno, yo conozco desde tu abuelo, fundador de la revista La Plaza, en fin. Sí, muy vinculado al Partido Colorado. Al Partido Canelones. Colorado, Y bueno, médico, de destacadísima actuación en Las Piedras, Sí. ¿no? Y luego, bueno, su padre es Marcos Carámbula. Sí. O sea, Sí, bueno, en no realidad era hay- raro un Carámbula peleando por una intendencia de Canelones. Es un recorrido largo. En mi caso, la política o mi inserción ha sido más como militante. Milito desde los 12 años. Y tuve algunas intervenciones, pero siempre tuve, desde el 2000 soy profesor, investigador en la universidad. Fue más a demanda, no fue que yo me planteé un camino de la política, sino que en realidad fue como que se fue dando. ¿Cuáles son sus áreas de investigación como profesional? Y bueno, yo trabajo en el Departamento de Ciencias Sociales en la Facultad de Agronomía.
trabajo de desarrollo rural, políticas públicas, producción familiar, soberanía alimentaria, son los temas que trabajo hace mucho tiempo como profesor e investigador. Y en eso me formé también, soy agrónomo, pero después me fui derivando hacia las cuestiones más sociales del campo, con una maestría, un doctorado y un postdoctorado que hice vinculado a la cuestión social del agro y particularmente el agro uruguayo. Entonces es una formación que es complementaria, creo, en este caso, a también la perspectiva de Frati, el futuro ministro. Creo que hacemos un equipo bastante complementario, incluso en los territorios, los lugares de inserción de cada uno. Mi zona más de influencia es Canelón, el mundo de la granja, la producción intensiva. Y Frati tiene un vínculo más fuerte con la ganadería, los sectores de la exportación. ¿Y qué diagnóstico tenés sobre cómo se encuentra el sector del agro en la actualidad en nuestro país y de la gestión que ha ido desarrollando el gobierno en funciones? Bueno, ahí hay que hablar de varios campos dentro de uno. A veces se habla del campo uruguayo o el agro uruguayo y en realidad creo que es parte también de una cuestión cultural de formación, de cultura hacia lo que es el sector agropecuario, que hay que hablar de varios agros dentro del agro. La realidad hoy es muy diferente de la ganadería a lo que puede ser la viticultura o la fruticultura con la lechería. Creo que hay que irnos formando y creo que es uno de los desafíos nuestros también, generar mucho más puente, más diálogo, más encuentro entre el campo y la ciudad, el agro y la industria. Hay que hablar de muchos agros y la realidad de los diferentes agros es bastante diferente. Es muy diferente la realidad de los sectores vinculados a la exportación, como bueno, la agricultura, la forestación, la ganadería, la lechería, el arroz, a todos los rubros vinculados al mercado interno, como la fruta, la verdura, la viticultura, los cerdos, las aves, que son rubros vinculados al mercado interno. Los problemas son bien diferentes, las políticas que hay que pensar son bien diferentes de acuerdo a esas realidades. Entonces a mí me parece que está bueno hablar de varios agros. Hay sectores que están bastante bien, en términos de comercio internacional, de márgenes de rentabilidad bastante interesantes. Ahí aparece siempre el tema del atraso cambiario, que es un problema para los sectores de exportación, pero puede ser un problema negativo para los sectores de la granja, que su economía es en pesos y la venta es en pesos, y algunos de los insumos, las inversiones son en dólares. Entonces ahí también hasta el tema que es bastante permanente, el tema del atraso cambiario como una preocupación, es una demanda de los sectores de la exportación, puede ser un problema para los sectores del mercado interno. Entonces me parece que está bueno hablar de diferentes realidades de los agros que tiene el Uruguay, uno solo, pero dentro de eso hay muchas realidades bien diferentes. Y de ahí es importante pensar la intervención del Ministerio de Ganadería y la política pública, contemplar esas diferencias, esa diversidad para la construcción de la política pública. Y en esto que te preguntaba Ana, de cómo crees que está el sector, una de las cosas que ha sucedido en los últimos días es que algunos ministros designados han dicho que la transición viene un poco lenta, que no hay mucha información. En fin, ¿cómo es el caso puntual del Ministerio de Ganadería? Y bueno, la transición como oficial no empezamos, no hemos tenido todavía una instancia de reunión con el ministro y el subsecretario saliente. Hemos tenido algunas instancias más informales porque tenemos muy buen vínculo, tanto el ministro designado Frati como en mi caso con Bufa, que es el subsecretario. Tengo una muy buena relación, un vínculo anterior, si se quiere, a esta etapa, pero oficialmente todavía no empezamos la transición. Tenemos un documento muy general, con grandes lineamientos de la situación actual del Ministerio y algunos temas que hay que continuar, pero no empezó la transición oficial. Nosotros empezamos la transición, yo hablo de las 5 caras de la transición, porque a veces solo miramos bueno, el vínculo entre el gobierno entrante y el saliente, pero ahí también estamos en la etapa de definir los equipos de gobierno. En este caso el Ministerio tiene muchas responsabilidades, son 10 unidades ejecutoras, 8 institutos, que en todo el Ministerio de Ganadería tiene que definir las responsabilidades ahí. Es también una cara de la transición, la conformación de un equipo que es fundamental para poder llevar adelante el programa de gobierno. Hay una tercera cara de la transición que es el énfasis programático. El Frente Amplio tiene unas bases programáticas generales, pero de acuerdo a la realidad del Ministerio, del agro en este caso, es cuáles van a ser los énfasis programáticos que tenemos que ir definiendo con el ministro. Y hay una cuarta cara también de la transición. Nosotros ahora tenemos 40 pedidos de reuniones. Es una agenda de organizaciones gremiales, empresas, gremios que nos piden reuniones en el marco de la transición.
Entonces ahí hay una cuarta cara de la transición. Y la quinta, en el caso mío con Frati, nos conocemos de la política, de algunas actividades políticas, pero es muy distinto trabajar juntos. Entonces estamos también en esa etapa de conocernos como un equipo de trabajo que es fundamental para poder hacer una buena gestión. Entonces la transición oficial no empezó todavía, pero estamos trabajando en todas estas otras caras de la transición que son bien importantes. Parece haber, sobre la mesa hay muchos temas que están en polémica. Tenemos un conflicto, por ejemplo, en la industria cárnica importante. También el sector lácteo ha tenido una sucesión de conflictos bastante importantes. ¿Cómo ve la situación de ambos sectores? Hay varios problemas que son de intervención, incluso de hoy. Uno podría decir no son responsabilidad nuestra, claro, pero indudablemente tienen una continuidad, claro, se van a extender. El de la industria cárnica es un problema ahí, es una diferencia entre el sector empresarial y los trabajadores que se inicia, que en julio tenían que definir y acordar los consejos de salario y no se logró ese acuerdo, ahora laudó el gobierno en enero. Ahí indudablemente yo entiendo, respaldo los planteos de los trabajadores en el marco de un escenario de negociación por una nueva ronda de consejos de salario y pautas salariales. Indudablemente queda afectado, y eso sí nos preocupa, los productores que son los que pueden enviar un camión de ganado al frigorífico y por una medida gremial puede ser afectado el ganado. Es bastante complejo lo que le puede implicar al productor. Y eso sí nos tiene que preocupar. Y la preocupación se tiene que trasladar a generar y promover y auspiciar las mayores posibilidades de negociación y acuerdo. El PICNT ha tomado una postura, se ha puesto al servicio del FOICA, que es el Sindicato de la Carne. Nosotros hay que trabajar también con los empresarios, buscarle la vuelta para que se pueda solucionar el problema. Es un problema de diferencia de partes entre dos sectores, empresarios y trabajadores, y que si el Ministerio de Ganadería interviene, debe intervenir en ese problema que queda en el medio de los productores. Hay un problema también, el tema de la garrapata, que es uno de los problemas que afecta al ganado de la producción, pero también hubo unos problemas recientes de algunos embarques hacia China, que hubo restos de un producto que se usa para el control de la garrapata, y ahí hay un problema sanitario y que puede afectar al país en su mercado o en la búsqueda de los mercados. Entonces es un tema que también es continuidad del gobierno actual. Nosotros con Frati no hablamos de que acá empieza todo de nuevo, sino que hay programas, políticas que si están bien las vamos a continuar, algunas ajustarlas, e indudablemente algunas van a ser nuestros énfasis programáticos. Pero el tema sanitario, bichera o garrapata es un problema también, y es a corto plazo, hay que mirar siempre a largo plazo, pero hay intervenciones que son concretas que hay que hacer. Pero a su vez hay problemas que capaz que no tienen la visibilidad del mundo de la ganadería, pero sí, no sé, el sector vitivinícola tiene un sobrestock de vino, hay menos consumo de vino, no se ha logrado amplificar los canales de exportación, entonces estamos iniciando una zafra, la vendimia ahora, con un sobrestock de vino en las bodegas, entonces eso va a dificultar la comercialización, la venta, el precio de la uva. Hay un problema que creo que lo han mostrado en algún programa de ustedes, el tema de la cotorra en la producción vitivinícola y frutícola, está afectando muchísimos cultivos, sobre todo esos dos rubros, la fruticultura, la viticultura, y ahí son medidas inmediatas porque efectivamente está complicando bastante a los productores, la mayoría familiares de estos rubros. ¿Por qué no se ha logrado colocar más la producción de vinos uruguayos que ha evolucionado mucho en el exterior? Es complejo porque es un mercado muy competitivo, con vinos de varios lugares del mundo, Argentina, mucha calidad. Chile. Sí, cuando entras al mundo es Estados Unidos, y es Europa, Francia, España y varias regiones. Hay problemas a veces de competitividad en los precios que se pagan a nivel internacional, y eso a los productores muchas veces no les sirve, o a las empresas, las bodegas. Yo creo que ahí, desde el INAVI me parece que habría que orientarse a algunos mercados estratégicos y no intentar diversificar tanta la exportación. Hemos salido a mucha feria en la búsqueda de ese mercado internacional, pero se mantiene estable hace mucho tiempo en 3,5, 4 millones de litros por año que se exporta de vino. Yo creo, por ejemplo, hay que focalizar mucho más en Brasil. Es un mercado que un crecimiento bastante acotado de la demanda de vino de Brasil a Uruguay ya cambia la relación en Uruguay. Y creo que habría que tener una política mucho más estratégica en algunos mercados y no intentar salir a todo el mundo, sino en el vino, que es un mercado muy competitivo, en un escenario global que hay menos consumo de vino,
¿Por qué hay menos consumo? Hay ¿Está otras estudiado eso? Es un tema cultural sobre todo, y lo vemos en los jóvenes y también nosotros, que hay un desarrollo de otras bebidas, las bebidas blancas, ¿no?, de destilación, que tienen, en los jóvenes, por ejemplo, tienen mucho más consumo, bueno, la cerveza también, pero hay como un cambio cultural que el vino hay menor consumo a nivel global. Y en ese escenario, bueno, es cada vez más difícil competir también en la inserción internacional. Entonces hay varios problemas a corto plazo. Uno son estos conflictos que decías, pero también hay estos problemas que empiezan a aparecer en otros sectores que, bueno, tenemos que tener la capacidad de lograr entender esa complejidad del agro y desde la política pública poder focalizar en cada uno de los problemas de estos sectores que son bien diferentes y son realidades bien diferentes también. ¿Qué pasa con...? No, quería sobre esto consultarte si existe la definición a priori por parte de tu equipo de trabajo de destinar esfuerzos a que el ministerio pueda ayudar a generar más y mejores negocios en los distintos sectores del agro. Sí, el ministerio tiene una unidad de asuntos y comercio internacional que indudablemente hay que trabajar muy bien con Cancillería, pero es una de las unidades que le queremos dar mucho énfasis en este gobierno a esa unidad, bueno, designando entre otros responsables de esa unidad que tengan experiencia en comercio internacional, formación, y en eso estamos bastante cerca de armar un equipo que tenga mucho capacidad, experiencia en el tema de comercio internacional, porque es uno de los temas centrales para nuestro agro, lograr amplificar, consolidar, mejorar los mercados internacionales. Entonces en esa unidad tenemos bastante, estamos focalizando bastante ahí. Le quería preguntar por el sector forestal. En el periodo de gobierno, el Frente Amplio y Cabildo Abierto lograron un consenso para un proyecto de ley que finalmente luego no quedó. ¿Se va a volver sobre ese tema? Es decir, era una ley que de algún modo limitaba el uso de tierras productivas para la industria forestal, una de las que mejor funciona en el agro uruguayo. Ahí, bueno, lo ha dicho Frati en alguna declaración. Él planteó de revisar la ley actual, vigente. Yo creo que es importante ahí, por un lado, en las bases programáticas del Frente Amplio, una de las cosas que plantea, o los énfasis, es el desarrollo del valor agregado de la cadena forestal. Tanto la celulosa, que a mí me preocupa, o sea, seguimos exportando celulosa, es un sector que tiene un desarrollo muy importante en términos de inversión, trabajo, desarrollo local, territorial, pero seguimos exportando celulosa, que es una materia prima, cuando en realidad el valor, el trabajo, la innovación, es cuando se le empieza a agregar a esa pulpa de celulosa otros productos. Eso para mí sería uno de los desafíos importantes, lograr generar más valor a la cadena celulosa. La otra cadena que creo es la que tenemos que darle mucho más énfasis, la cadena de la madera, que esas son las dos grandes cadenas del sector forestal. Me parece que hay que darle un énfasis importante al desarrollo de la cadena de la madera y todos los productos derivados de esa cadena. Eso es en términos generales y conceptuales. Ahora, sobre la superficie de plantación forestal, yo comparto que hay tierras del Uruguay que deberían tener un uso y una regulación del uso vinculado a la forestación o no. En eso comparto. No sé si la ley que se presentó, yo en general tenía un espíritu que compartía, creo que hay otras en el desarrollo y los acuerdos que implica elaborar un proyecto de ley, creo que cosas no estaban bien. Nosotros estamos dispuestos a revisarla, pero capaz que el concepto ahí es el desarrollo, valor agregado de las dos cadenas forestal, dentro de la forestación, la celulosa y la madera. Y en el término de la ley forestal, revisar probablemente si hay suelos que tienen una capacidad productiva, económica, vinculada al desarrollo de otros rubros, como la agricultura, la lechería, la ganadería, que capaz que hay que regular que no sean suelos de uso forestal. ¿Cuáles eran los aspectos que no lo convencían de la ley? Bueno, esos, los criterios para definir, hoy más o menos suelos de aptitud forestal son cerca de 4 millones de hectáreas, que son suelos que la ley define suelos de prioridad de aptitud forestal. En la ley o el proyecto de ley que se presentó se bajaba a 1 millón y algo, y los criterios que uno miraba ahí sobre cómo se bajaba de 4 millones a 1 y pico, 2 millones más o menos, habían criterios que me parece no tenían un sustento técnico, científico claro. Básicamente era de esa reducción de la superficie de prioridad forestal de 4 y algo millones a 2 o un poco menos, 1 millón y algo, no compartía alguno de los criterios, creo que eran criterios que eran bastante débiles en el sentido más técnico, científico, de bajar casi 2/3 partes de la superficie.
Yo comparto el espíritu, hay que regular más el uso de la tierra. Indudablemente las plantaciones forestales son plantaciones a largo plazo y eso puede afectar la calidad de algunos suelos, tierra, que indudablemente genera algunos impactos de ese tipo. Y me parece importante regular el uso del suelo y estar abierto con la mayor amplitud posible al diálogo, la revisión, ajuste. Está bueno, después de más de 30 años de una ley, evaluarla y eventualmente ajustarla. Y creo que es una señal que está bien. Tengo un par de consultas, de preguntas más políticas, Sí. porque el agro siempre es tema de debate y de discusión sobre sus aportes, sus exoneraciones, el sector agropecuario siempre hablando de los grandes productores. ¿Hay algo que modificar ahí en la cuestión impositiva, o por lo menos es su idea? No está en la agenda nuestra cambios tributarios, impositivos, no está planteado, e incluso no está planteado tampoco en las bases programáticas. Indudablemente hay que evaluar, no hay que ser dogmático en ese sentido, si hay necesidad de algún ajuste, cambio. También puede haber ajustes. A la baja. Claro. En la cuestión ambiental, por ejemplo, es uno de los temas centrales, la incorporación de la dimensión ambiental a los procesos productivos. Hoy el mercado internacional, algunos mercados exigen cada vez más el cumplimiento de ciertas normas ambientales. Bueno, a veces nosotros, y está bien, el Estado tiene un lugar en el control, regulación, pero podría tenerlo en la promoción también, de que tales empresas, tales sectores, tales rubros incorporen prácticas ambientales que son necesarias por una cuestión de convicción, pero también por una cuestión de necesidad de inserción e integración en algunos mercados. Y ahí a veces hay que pensar, bueno, estimular vía, capaz, algún proceso impositivo que las empresas incorporen tal práctica ambiental que es necesaria por una cuestión de convicción, por la salud ambiental, humana, un montón de cosas, pero también de necesidad. Y bueno, ahí capaz que la cuestión tributaria puede ser una herramienta de promoción. Entonces creo que esa es una señal también, me parece importante pensar ese Estado que regula, controla, pero también puede auspiciar y promover algunos cambios que son en estos casos culturales también. Son cambios en la práctica de producción que a veces son procesos largos, pero que a veces hay que estimularlos también desde ese lugar. Mejorar las prácticas ambientales para que se puedan vender afuera mejor los productos, que hoy tienen más Y hoy pasan a ser, en exigencias. algunos mercados pasan a ser parte de las barreras o los requisitos de los mercados más exigentes algunas prácticas ambientales, que están vinculadas con la salud ambiental, la salud humana. Y entonces, bueno, en ese escenario, a veces más que la reacción, bueno, nos quieren imponer, el mundo es así, funciona así, y la capacidad de Uruguay de incidir en esas relaciones de comercio son muy bajas. Entonces, bueno, a veces hay que adaptarse a eso, y ahí el Estado a veces tiene un lugar y una posibilidad de promover por diferentes vías la incorporación de esos requisitos que pasan a ser prácticas comerciales. El plan de riego fue uno de los anuncios que presentó Sí. el Frente Amplio durante la campaña electoral, justamente para fortalecer al sector ante adversidades que puedan surgir, como fue la última seca, que fue la más dura en los últimos 80, 100 años casi, decían. ¿En qué consiste este plan de riego? ¿Dónde está lo innovador? Bueno, esto cuando hoy les decía, una de las caras de la transición es ir construyendo, armando los énfasis programáticos, que además después se traslada en el presupuesto quinquenal, que cuando asumís el 1 de marzo, a mitad de año hay que enviar el proyecto presupuestal, que ahí se definen casi los 5 años de la gestión. El tema del agua, nosotros no estamos hablando tanto del riego, sino pensar un programa fuerte del agua para la producción y el consumo. Cuando hablamos de riego, a veces en la ganadería, el tema más sentido no es el riego, sino el agua para el consumo animal. También hay problemas en el sector, en el mundo rural, de agua para consumo humano, acceso al agua. Entonces estamos hablando más de un programa integral vinculado al agua, al acceso al agua para la producción y para el consumo. Dentro de eso, indudablemente, en algunos sectores el énfasis va a ser el acceso al riego, tanto un riego más preventivo frente a situaciones climáticas como fue la sequía reciente, o el riego a nivel más empresarial, y eso más bien lo regula el mercado y las propias empresas, si van a invertir o no en el marco de la ley de riego, para inversiones mejorar la productividad. O sea, el agua tiene una doble función, mejorar los procesos productivos, aumentar la producción y también ser un resguardo frente a eventos de déficit hídrico. El programa Vamos a Construir trata de reunir esos dos objetivos, probablemente focalizados hacia la producción familiar, que son los productores que no tienen capacidad de acceso económico de inversión a estas fuentes de agua y que tenga un énfasis, porque además también los recursos son bastante acotados, que tiene el Estado, entonces focalizar en la producción familiar,
en un programa de acceso al agua para la producción y el consumo, en esos dos niveles, y eso va a ser uno de los énfasis programáticos que tenemos de acuerdo y lo estamos trabajando. Voy a vincular esto con lo que te pregunté antes sobre esta unidad que mencionaste que pretende generar más y mejores negocios en el agro. Vos lo vinculaste un poco con más hacia políticas de cara al comercio extranjero, pero me pregunto si esa unidad va a trabajar para el mercado interno. Por ejemplo, tratar de financiar la incorporación de tecnología en el sector del agro, que en Uruguay viene un poco lento si lo comparamos con la región, para generarle, bueno, mejores resultados al sector, ¿no? Y eventualmente ayudar al riego a nivel particular. Bueno, esa unidad en realidad está focalizada sobre todo en el comercio internacional. El Ministerio o alguno de los institutos que también el Ministerio tiene intervención tiene un papel clave en lo que es generación de ciencia, tecnología e innovación. El INIA es uno de ellos, que el Ministerio define el presidente y el vicepresidente o vicepresidenta lo define el Ministerio. Ahí nosotros... Creo que el Uruguay tiene mucho conocimiento, mucha capacidad en lo que es inversión e innovación hacia los procesos productivos. Probablemente haya que integrarlo mucho más. A veces muy fragmentada la intervención del Estado en general en los problemas más concretos vinculados a la producción. Y ahí nosotros queremos darle un énfasis. Estamos pensando como una segunda línea programática importante, la generación de un sistema nacional de extensión rural y asesoramiento técnico para los productores, también focalizado en principio en la producción familiar, ganadera, hortícola. Y ahí es donde a través de ese programa confluyan lo que son los lugares de generación de ciencia, tecnología, como puede ser el INIA, la Facultad de Agronomía, Veterinaria, la Facultad de Ciencias, un montón de lugares de la universidad, con varios institutos que tiene el propio ministerio, entonces confluir en un programa de extensión rural y asesoramiento técnico que tenga la particularidad que desde el predio, desde el lugar más chiquito de la producción, de ahí demandar a la necesidad de conocimientos y políticas hacia ese lugar. Esa va a ser una segunda línea programática importante, ir avanzando en la construcción de un sistema nacional de extensión rural y asesoramiento técnico. Implica una inversión bastante grande en recursos, pero también mucho uso de la cabeza y justamente apelar a la diversidad de institutos que tiene el Ministerio, la universidad y otros sectores, de poder lograr fluir y darle sentido a esa política nacional de extensión rural. Recién hablaba del problema del riego y del agua. El agua hoy es un recurso cada vez más codiciado, pero también por el agro, pero no solo. También hay proyectos de hidrógeno verde, proyectos de instalar grandes granjas de servidores para la informática que necesitan agua. ¿Hay que cobrar por el agua para producir? Y depende del contexto, la situación, la empresa. Yo creo, no descarto. De hecho, en algunos sectores del Uruguay se pagan algunos cánones por el uso del agua. ¿Actualmente? ¿Eh? Actualmente se están pagando. Y en el arroz tiene algunos costos, no hacia el Estado, pero sí hay empresas privadas que son las que brindan los servicios de agua. Entonces, es un recurso que indudablemente tiene cada vez más valor y según el contexto, la empresa, la actividad, si eventualmente hay que cobrar un canon, hay que hacerlo, porque generalmente además el tema del agua necesita inversiones gigantes en términos de inversión económica, financiera. Y muchas veces termina el Estado haciendo esa inversión y después hay un uso del sector privado de esa inversión. Así fue todo el desarrollo del río en el Uruguay, del agua vinculada al arroz, fue de inversión del Estado, que después el privado los usa y está bien. Pero bueno, esa inversión del Estado a veces probablemente tiene que tener fuente de financiación y una de ellas puede ser, según el sector, la actividad, el momento, el sector privado. ¿Y entienden que eso podría perjudicar la competitividad a nivel país, de marca país? No, porque yo creo que justamente el agua, y en Uruguay el agua es un diferencial positivo que tiene el Uruguay. Pero hasta ahora no se cobra por él. Bueno, pero el canon no creo que afecte un costo de producción. Es una situación hipotética, ¿no? Claro. Pero no creo que sea uno de los costos de producción alta el agua, que lo tiene. Hay rubros que ya lo tiene el agua. No estoy pensando en grabar el agua, pero me parece que si hay que hacer una inversión grande desde el Estado, probablemente sí, algún canon para financiar esa inversión hay que hacerlo. De hecho, los privados lo hacen. O sea, no le pagan el agua del río, probablemente, pero sí hay una inversión en el uso del agua que tiene un costo muy alto. Entonces,
Yo creo que hay que evaluarlo. Indudablemente el agua para la producción es cada vez en esos dos niveles de aumentar la productividad, los procesos productivos y a su vez resguardo frente a eventos climáticos, es un rubro cada vez más codiciado. Y también, como decías vos recién, es un tema que trasciende la cuestión del agro. Y lo vimos con la sequía, o sea, el agua no es solo un tema del agro, es un tema casi de un derecho humano básico que a veces puede estar en riesgo. Entonces Uruguay tiene que regular, controlar, indudablemente toda la experiencia de la sequía creo nos permite, por un lado, reconocer el papel que tiene el agua en la producción, en la vida humana, pero a su vez también la necesidad de controlarlo, regularlo, darle también un sentido más estratégico a mediano y largo plazo. Hay un tema que quería preguntarte porque hace un rato hablaste del presupuesto, que este año Sí. se van a tener que entregar bueno, las aspiraciones, y el Frente Amplio tenía pensado intentar recuperar los recursos que se habían derivado de colonización al Plan Avanzar. Quería consultarte, primero, cómo piensan hacer esa movida y después cómo se soluciona el tema de los recursos para el Plan Avanzar. Bueno, El en plan de realidad asentamiento. estamos pensando que no sé si hay un contexto, necesidad de generar un cambio en la normativa actual. En su momento, indudablemente, era sacarle recursos a una política de tierra para trasladarlo a un programa vinculado a la vivienda digna. Hasta fue inteligentemente, en términos políticos, fue inteligente desviar esa plata colonización a un programa de vivienda. Entonces, hasta en ese sentido es difícil cuestionarlo. Nosotros entendemos que lo que sí, o sea, no vemos condiciones y capaz que tampoco necesidad de volver a modificar la ley y volver hacia atrás en ese sentido. Más allá que compartíamos que estaba bien que el instituto, el propio instituto, con la venta de tierras se financiaba desde ahí. No había un impuesto externo para financiar la política de tierra, sino que las ventas de tierra generaban la plata para colonización. Lo que sí es un problema es que con este cambio que hubo, ahí se estimó en un monto anual de que el Estado le tiene que transferir a colonización. Y ahí es una pelea, porque son temas presupuestales, es una partida anual de aproximadamente o hasta 20 millones de dólares por año para la compra de tierra, que lo que tiene el sacar la ley es que ahí en este caso el Instituto de Colonización, el Ministerio de Ganadería, tenemos que pelear con el Ministerio de Economía que nos asigne todos los años a partida anual. Entonces pasa a tener un escenario de tensión con la política económica que en este caso anterior no la tenía. Era un impuesto y iba derecho a financiar la tierra. Pero a su vez entendemos que está bien y es parte del financiamiento de una política de vivienda digna, acceso a la vivienda digna, entonces entendemos que hoy no habría necesidad de ir hacia modificar la ley de nuevo, sino, bueno, garantizar, en este caso con el Ministerio de Economía, que nos asignen, nos garanticen la partida anual para tener estabilidad en una política de tierra que no puede ser que cambie todos los años, que no en un año 5, un año 15, sino, bueno, negociar con el Ministerio. Una partida fija, pero que la plata para el Plan Avanzar no se toque. No, porque eso se sigue financiando como con la venta de tierra. La ley lo que hace es desviar lo que se recauda por un impuesto que tiene las ventas de tierra de más de 1000 hectáreas, con ese impuesto financia un fideicomiso que financia el programa de vivienda que Avanzar. Entonces, en realidad ahí no hay un cambio. Lo que pasa es que nosotros o colonización tiene que empezar a disputar con el Ministerio de Economía la partida anual comprometida en ese cambio normativo. Va a ser una linda pelea para seguir. Y bueno, toda la parte presupuestaria. de este arte de la política tiene mucho de diálogo, negociación y en este caso, bueno, es parte también de los compromisos programáticos, una política de tierra que mejore lo que se hizo en este periodo de gobierno. Matías Carámbula, subsecretario designado de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable, Muy amable. gracias. Gracias. Nosotros vamos a una tanda.